Caminar junto a las pirámides de Giza y sorprendernos con su misterio. Ahí elevadas en medio de la meseta de Giza, 2,5 millones de bloques de piedra nos desafían desde la eternidad. No solo eso, por ejemplo, ponernos delante de la síndone, la sábana santa de Turín, el santo sudario que envolvió al cuerpo de Cristo, y ver cómo está impregnado de una radiación de origen desconocida. Contemplar mapas como por ejemplo el de Piri Reis, donde aparece cartografiada toda la costa este de Sudamérica mucho tiempo antes de que esto sucediera en la historia. Infinidad de misterios, infinidad de enigmas que están ahí, hechos que hacen que no solamente veamos un mundo fantástico, sino que además entendamos que es parte de nuestra historia y de nuestro presente. Por ejemplo, contemplar las maquetas del Arca de la Alianza, aquella que los israelíes hicieron y forjaron bajo el monte Sinaí y desde la que el mismísimo Dios le hablaba a los israelitas, un teléfono para ponerse en contacto con las estrellas. De todo esto nos hablan los textos antiguos y los misterios de la antigüedad siguen siendo misterios a día de hoy. Yo tengo que decir que tuve la suerte de poder consagrar mi vida a investigarlos y a viajar por diferentes lugares y de poder entender esa realidad inquietante, y eso me hizo redibujar los límites de la realidad, contemplando un mundo mágico donde con sinceridad me siento más feliz que en el mundo escéptico, este que dice que nada existe. Pues sí que existen, están ahí y nos desafían. 1000 pruebas de que el mundo está repleto de magia y de misterio. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. Del 22 de septiembre al día 1 de octubre de este año 2024 estaré haciendo un viaje de autor a Egipto, a que caminéis junto a las pirámides de Giza sorprendiéndoos con todo el misterio y la magia que tienen, parecen obras de otro mundo, o a que naveguéis por el río Nilo contemplando una magia antigua que a día de hoy sigue vigente. Y arrancamos ya sin más dilación, y hoy tengo la suerte de tener aquí, que hacía siglos que no le tenía, a mi buen amigo David Zurdo. David, ¿cómo estás, macho? ¿Cuánto tiempo sin verte, tío? Sí, Juanje, que ya era hora, ¿no? Ya hacía falta. Es verdad que, bueno, los líos mutuos pues han impedido que conectásemos o que consiguiésemos encajar las agendas antes, pero ya sabes que yo he encantado de estar contigo y charlar de cuestiones que nos apasionan a ti, a mí y yo creo que a todos. Bueno, pues muchísimas gracias de que hagas un hueco en tu agenda. Hay que decir que David Zurdo es guionista, es periodista, es escritor. ¿Cuántas novelas tienes publicadas, David? ¿Y a cuántos idiomas han traducido? Novelas, creo que son 14 o 15, idiomas a 19 y libros en total más de 50. Pero bueno, hay de todo también, ¿eh? Y con seudónimo y con todo tipo de cosas. Novelas, claro, son menos, cuesta más hacerlas, como es obvio, pero son sí, de 14 o 15. Qué barbaridad. Y yo con 7 libros pensaba que había escrito mucho, macho, hasta que te conocí a ti. Pero bueno, los hay peores, los hay peores. Sí. Nada, pues novelas y libros muy recomendables. Espero que por Amazon podáis conseguir alguno aquí en América Latina. En fin, oye, David, se me ocurrió hacer así un popurrí de cuáles son los misterios y enigmas que más te han impresionado en tu carrera de investigador y de periodista. Tú tienes un libro que se llama 100 misterios que publicaste hace unos años. ¿Qué te empujó a hacer ese libro y cuáles son los misterios que más te impactan?
Bueno, es un libro que escribí con el periodista José María Íñigo, ya fallecido, ya desaparecido, un monstruo de los medios, de la televisión, de la radio también, que yo diría que prácticamente me enseñó pues casi todo lo que a mí me ha servido en mi vida pues eso, para dedicarme también a tanto escribir en revistas como hablar en la radio, también las incursiones en la televisión. Con él mismo estuve en algún programa y la verdad es que él fue el que trajo a España el misterio a la televisión antes de los míticos programas del Doctor Jiménez del Oso y los que vinieron después. Él no eran programas dedicados solo al misterio, pero a él le interesaba bastante y entonces en sus programas que eran late nights, que se llamarían ahora, programas de entrevistas, pues él llevaba ya siempre algún no siempre, pero muchas veces, a alguien relacionado con el mundo del misterio. Que además, y hago un pequeño inciso, yo le preguntaba, ¿pero tú creías en ello y tal? Y decía, mira, yo prefería no pensar. Porque había cosas muy raras a veces y decía, no quiero tener aquí, pero le interesaba mucho. Entonces, aprovechando eso, él tuvo, ya digo, espacios en televisión que tuvieron yo recuerdo acogida mítica. Sí, bueno, José María Íñigo, bueno, este programa se escucha mucho en Latinoamérica, pero los que son españoles, todo el mundo sabe quién es Íñigo. Y es que recuerdo que una vez llevó en un programa suyo a un tipo que decía que era alquimista y convirtió el plomo en oro. Sí. Una movida así que creo que todavía es viral a día de hoy en internet, porque nadie pudo pillarle fraude al tipo. No le pillaron, es que se hizo en directo, primero era directo. Luego, el tipo se llamaba Richard Sanfré, era un francés, que además también era cantante, estaba casado además con otra cantante más famosa que él, Dalida, una cosa muy rara, pero él decía algo así, como que era la reencarnación del conde de Saint-Germain, nada menos. Sí. Y en directo, él hizo allí, pues sería un truco de prestidigitación, yo no digo que no, yo no sé lo que hizo, pero había joyeros, había químicos que estaban allí con él, pero con él a medio metro de la mesa. Él echó un polvo ahí en una cosa con plomo, que además estaba firmada por el propio, bueno, no sé si había sido Íñigo en ese caso, porque la prueba anterior en Francia, para llevar al personaje, lo había hecho él, pero aquí no sé si fue uno de los joyeros o uno de los químicos el que había hecho unas marcas en ese plomo que se convirtió en oro. Hicieron las pruebas que se hacen para confirmar que algo es oro, aunque no se pueda saber exactamente la ley, si es de 24 quilates o de 20 o tal, y dijeron efectivamente que era oro. Ahí yo no sé cómo lo hizo o no lo hizo, pero el hecho es que no le pillaron. Entonces, sí. Al menos en esta cuestión, yo creo, Juanje, que esto nos da una cierta lección, que no quiere decir que seamos ni crédulos ni seamos ingenuos. Es que cuando algo no lo podemos explicar, lo que no podemos hacer es directamente y simplemente negarlo. Sí. Es decir, ahí queda. Probablemente este señor hizo un truco, es al 99,9%, pero ese 0,1% es muy valioso y muy interesante desde el punto de vista intelectual, creo yo. Porque a veces, bueno, cuando... Eso lo dijo Carl Sagan, es muy famoso esto. Si no te crees nada, pues te vas a dejar pasar a veces cosas que son muy interesantes en la vida. No, y sobre todo que los hechos son los que son. Yo opino igual que tú, con el 99,99% este señor lo que hizo fue un truco de predistigitación, no me sale la palabra, de ilusionismo, que lo hizo muy bien, porque no lo pilló nadie. ¿Vale? Lo hizo súper genial, que también tiene su mérito. Ahora nos vamos a meter en otra serie de misterios, ¿vale? Que están ahí y que me parecen fascinantes, que no tienen nada que ver con un hombre que va a un programa de televisión y cobra un dinero por hacer una vaina, sino que son hechos y pruebas y cosas que están ahí y que nos desafían. Bueno, yo creo que siempre entre el periodismo de misterio y el escepticismo que cada día está más rancio, o sea, ya es el negacionismo, o sea, ni siquiera, o sea, los vídeos ovni del Pentágono, no, eso no existe, pero si los ha liberado el Pentágono, si están ahí, si están los testimonios de los pilotos. La NASA ha nombrado un director, claro, para investigarlo, entonces al menos hay que admitir, vale, que no serán extraterrestres, si ya está, vale, pero hombre, que no sabemos lo que son, pero que lo dice el Congreso de Estados Unidos y lo acepta la NASA, ¿qué más quieres? Sí. ¿Qué más quieres? Sí, es brutal, tío. Es brutal. Vamos a empezar a hacer un pequeño repaso por la historia, tomando un poco como guión tu libro de los 100 misterios. Mira, yo he agarrado aquí varios temas y uno de los que me apasiona, como la portada que tengo atrás, ¿vale? Que es el Antiguo Egipto. Y tú, uno de los misterios que pones es la medicina en el Antiguo Egipto. Porque hace miles de años llegó a unas cotas que a día de hoy nos parecen imposibles. Bueno, es que fueron quizá el titular sería fueron los primeros médicos que merecen el título de médicos, no de curanderos o chamanes, sino de médicos. Se llamaban los Sunu, no sé muy bien cuál es, porque sabes que, claro, las transcripciones del egipcio son muy complicadas. Yo he oído decir Sunu, supongo que si viene del mundo anglosajón. Y de hecho hay una novela
famosísima, algunos dicen que es la primera novela histórica moderna, que es Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Y curiosamente va, el protagonista, Sinué, es uno de estos Sunu, un médico que se formaban en la Casa de la Vida. Y lo interesante del asunto es que en ese momento los egipcios empezaron a dar esos pasos hacia la medicina más moderna. ¿Por qué? Porque la antigüedad pensaba, por ejemplo, una enfermedad te la dan los dioses. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Incluidos los egipcios todavía, amenazaban a los dioses con, oye, si no curas a este enfermo, no te van a hacer votos a ti o no te van a llevar a casa, no te van a adorar, o sea, te vas a quedar olvidado. Se hacía ese tipo de cosas. Pero los primeros que se dan cuenta de que la enfermedad puede que venga de fuera del cuerpo, no todas, y ya digo, evidentemente no son médicos modernos, pero son los egipcios. Fueron los primeros que se dieron cuenta de esto. Entonces, realmente, pues no sé, compararlos con los que existían en el mundo, vamos a decir, antiguo, ya entrando luego más adelante en el mundo griego, grecorromano, ¿no? Pues los egipcios fueron los primeros que dieron esos grandes pasos y creo que como mínimo hay que reivindicarlo, porque quizá nos hemos quedado con la parte, digo en un sentido general, más folclórica, que es, oye, súper interesante, de Egipto, su imagen, ese atractivo que tiene toda la construcción antigua, pero es que tienen mucho más. Por ejemplo, también los egipcios tenían juegos de mesa. Ahora que hemos dicho lo de la prestidigitación, eran muy aficionados a la magia y de hecho la tomaban como algo que ya sabían que era falsa. O sea, podíamos pensar, no eran tontos los antiguos. No, sabían que era un truco, pero les encantaba como hoy en día. Claro. De hecho, los magos prefieren a la gente que le guste ver el truco, no que intente romperlo, ¿no? Bueno, pues los egipcios eran esto. Y ya digo, en cuanto a los médicos, esos Sunu son los primeros que merecen el título verdadero de ser los primeros médicos de la historia. No, hombre, y es curioso aquí varias cosas. Por ejemplo, uno va al templo dual de Colombo y en el templo dual de Colombo, al final, que hay una serie de grabados con el material quirúrgico de la época, de hace miles de años. El templo de Colombo es una reconstrucción tolemaica. Alucina. Yo he estado con médicos allí y me han dicho, Juanje, es que los instrumentos son exactamente igual que los que yo tengo en el quirófano a día de hoy. Hay un personaje investigaban, claro. Eso, hay un personaje muy curioso al que se le debe, que se le considera el padre de la medicina egipcia, que es Imhotep. Imhotep nos dejó cientos de fórmulas de curaciones, o sea, pues si este tío tiene tos, hay que darle miel con no sé qué, con tacatá, con no sé qué. Entonces, Imhotep dejó cientos de recetas escritas y Imhotep dicen también que es el que estuvo detrás de la primera escuela de medicina de la historia. Claro. Y ojo, tú lo estás diciendo, son recetas médicas. No son solamente los salmos o los rezos para implorar que se cure el enfermo. Y esto es lo que marca la diferencia. Sí, de todas formas, dentro de los médicos egipcios había unos que tenían un papel que era, no sé si lo sabía, los probadores de la caca. No, los probadores de la caca no. Había probadores de popó humano porque metían un palito en la lengua y entonces claro. en función de lo que supiera el popó decían, está malo del hígado o es de los riñones. Pues mira qué moderno, era un análisis de heces, pero a la antigua, claro, efectivamente. Sí, pero fíjate que esto nos podemos reír, pero es que los griegos posteriormente contaban mitos como que, por ejemplo, creo que había sido, no sé si el hijo o el gran discípulo de Esculapio, del dios de la medicina, que le había arrancado la cabeza a alguien para hacerle algún tipo de curación. Obviamente no se había curado y había tenido que ir el dios ahí a enroscarle de nuevo la cabeza para que siguiese viviendo. Y eso es lo que pensaban los griegos cuando los egipcios ya hacían lo que tú estás diciendo. Es que hay que ponerlo en perspectiva. Es realmente sorprendente. En esto hay muchas más cosas. Sí, en el antiguo Egipto, la verdad que, bueno, como dice el claim del Ministerio de Turismo egipcio, Egipto es el país donde todo comenzó. Y es verdad. Claro. Sí. O sea, todas las artes, las ciencias modernas, todas arrancan en Egipto, aunque también la antigua Sumeria tuvo los Sí, evidentemente no sale de la nada, pero es verdad que es donde se puede decir que es el caldero, ¿no? El centro. Sí, la primera ciudad construida, la primera necrópolis construida en piedra de la historia, o la primera edificación en piedra de la historia, a día de hoy sigue siendo la Gran Pirámide de Dzoser. Hace más de 4.500 años y además increíble cómo hacen la puerta de la necrópolis de Sácara, todo pulido perfecto, o sea, la verdad que son una cosa que parece de otro mundo. Que luego evolucionaron, por cierto, ¿no? Porque después
dejaron de saber hacer ciertas construcciones cuando habían, digamos, estado un periodo sin hacerlas. Eso también nos da una idea de la dificultad de lo que hicieron. No solamente fíjate las construcciones, incluso cosas que desde mi punto de vista son un poco hasta más curiosas. El tallado de la diorita. La diorita es una piedra de dureza 9. Extremadamente dura, claro. La estatua de Kefren está hecha en diorita de una dureza tremenda, igual que Kefren fue hace 4.500 años. Después en diorita tallaron poco o nada, cero. Al principio vasos de diorita, esta estatua de diorita de Kefren, tallaban súper bien el basalto, que también es durísimo, y luego ya dejaron de hacerlo. No tenían la técnica, la perdieron. Claro, ya no sabían hacerlo, por eso, sí. Por eso hay una teoría que es que dicen que a lo mejor estas técnicas llegaron de un mundo antes de nuestro mundo, tipo la Atlántida o cosas así y tal. Sí, llamémoslo como queramos, porque hay quien oye la Atlántida y piensa como que esto es un desvarío. No. Primero que además no tiene por qué serlo de por sí, pero es que incluso se puede hablar de eso como un concepto metafórico. Una civilización anterior, una edad de oro, ¿no? Se suele decir que existió antes y eso no es algo descabellado. No sabemos si es cierto, pero descabellado desde luego que no es. No, y además los egipcios lo tienen en sus mismas leyendas. El Amená, la tierra de los antepasados donde hombres y dioses vivían juntos. Sí, y otras civilizaciones, claro, sí. Efectivamente, con lo cual hay que estar atento a eso. Pero bueno, en tu libro 100 misterios metes cosas, macho, de las que yo nunca había leído. Y es, por ejemplo, ¿por qué los violines Stradivarius son los que mejor suenan del mundo y no ha habido pelotas a que a día de hoy un luthier te haga un violín como los Stradivarius? Que no sé qué es lo que cuestan en una subasta, pero creo que... Sí, varios millones de dólares. Depende del Stradivari, porque no son todos iguales. Por ejemplo, vamos a ir por partes, porque todo esto es muy complejo. A mí siempre me ha fascinado el violín, porque es lo que se podría llamar el primer instrumento perfecto. El primer instrumento musical creado por el ser humano, no hablamos de la voz, que siempre se dice que es más perfecto aún que los instrumentos, sino que creado por el ser humano es el primero que consigue la perfección antes. Y desde entonces, los violines 1700 mucho, ya se fabrican, digamos, siguiendo la misma pauta. Stradivari tenía un vecino en Cremona, porque era el mejor sitio, o sea, se dice que sobre todo también por la madera que había en esa zona, un bosque que tuvo una serie, digamos, de inviernos muy duros que hicieron la madera muy densa, y entonces eso también es parte del secreto de estos grandes luthiers, como por ejemplo Stradivarius, que es el más famoso. Pero el vecino era Guarneri del Gesù, se luego firmaba, que es, vamos a decir, equivalente a Stradivari. Son igual de buenos, por así llamarlo, ¿no? Los violines. Paganini, el violinista quizá más famoso de la historia, antes de que en nuestra época ya se enseñe en las academias, ¿no?, de música también, que haya 100 o 200 o 300 Paganinis ahora mismo por ahí pululando por el mundo, en el siglo XIX solamente había dos, Paganini y Sarasate, que era español, que eran del mismo nivel. Bueno, pues Paganini prefería utilizar un Guarneri antes que un Stradivari. ¿Por qué? Porque sonaba más fuerte. Y él ya se dio cuenta de que la gente aplaudía más si sonaba más fuerte. Y además sonaba muy bien también, ¿eh? Ojo. Se llamaba el cañón, el violín ese, il canone. Bueno, la cuestión es que esa madera, que por cierto, un luthier de hoy puede ir a Cremona y comprar, porque está guardado en almacenes, maderas para hacer un nuevo violín, un cello o lo que quiera, o una viola, con maderas, las mismas maderas que utilizó en su día Stradivari, Guarneri o el resto de vecinos de esa calle donde estaban los luthiers. Bueno, la cuestión es la siguiente. Nadie ha conseguido replicar el sonido de un Stradivarius, pero es también porque es muy difícil saber si lo consigue o no. La madera de un violín mejora con el tiempo y con que se toque. Okay. A diferencia, por ejemplo, de un piano. Un piano suena, el mejor día que suena es el día que sale de la fábrica. Y a partir de ahí va a peor. Se deteriora. Le sienta mal a la madera el sonido pero el violín es al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, hasta que pasen 200 años no sabremos si alguien de hoy ha conseguido hacer un Stradivari. Hay un profesor de la Universidad de Texas, de Altamu esta de Texas, creo que es esa, que dijo que había conseguido, además ha hecho unos espectros auditivos y tal, el sonido del Stradivari mediante una mezcla, o sea, él lo atribuye más que a la madera a un barniz. Un barniz que, por cierto, Juan, que tiene mucha leyenda esos barnices de los Stradivarius, porque también se decía que podían tener sangre humana, wow. Que él había escrito en una Biblia, al final de la Biblia, en la receta de ese barniz secreto que luego había desaparecido con el tiempo, que le habían quemado uno de sus familiares en un arrebato, pues yo que sé, diabólico o algo así. Entonces, las leyendas son muy bonitas porque al final la música se dice que es pues el lenguaje para hablar con Dios, ¿no? Pero para algunos también sería el lenguaje para hablar con el demonio.
De hecho, existe el tritono, el famoso tritono, que estuvo prohibido, no te quemaban en la hoguera, que se ha llegado a decir por utilizarlo, pero es digamos, una fórmula musical que si la utilizabas en la música, pues se consideraba que era disonante, que era como para tentar al demonio. Y satánico. Entonces, pues, era satánico, sí. O sea, todo esto, claro, es fantástico. Pero ya digo, puede que haya por ahí violines mejores incluso, que suenen muy bien dentro de 100 años o 200, pero ahora mismo, Juanje, no podemos saber. Bueno, pues estaba viendo y se vendió un Stradivarius en 16 millones de dólares. O sea, como para que te caigas para atrás. Y, o sea, el secreto a lo mejor no es la madera, sino el barniz, que es lo que le acaba de dar el toque a la madera de humedad, elasticidad, tal, todo esto. Sí, al final puede ser eso. Pero vamos, la madera evidentemente tiene mucho que ver también. Y lo que dice un luthier, amigo mío, que bueno, violonchelista también, que dice que básicamente hay también una parte de puro mito. Y esto él lo contaba con un caso que le pasó a Joshua Bell, es uno de los, o quizá el violinista más famoso que hay ahora mismo. Él quería adquirir un violín nuevo, bueno, nuevo, me refiero, un violín, no nuevo, porque nuevo sería peor. Y entonces en la tienda de uno de los luthiers más famosos, que creo que ya cerró, estaba en París, este luthier le preparó pues 10 o 12 violines en una sala para que él pudiera probarlos. Y cuando después de varias horas este Joshua Bell salió y le preguntó el luthier, bueno, pues ¿te ha gustado alguno? Y él dijo, no me llega a convencer ninguno. Y dijo, ni siquiera el número, el que fuera, el 6. Sí. Y dijo, no, ¿por qué lo dices? Y dice, no, porque son Stradivarius nada más, ¿sabes? O sea, Joshua Bell no consiguió distinguir un Stradivarius, pues hombre. Digamos que es cierto que hay un poco de mito aquí y de no de mito solamente, sino de fetichismo artístico también, ¿no? Que bueno, sí, está bien, ¿no? Pero esa heavy, que el tipo no supo distinguir un Stradivarius y era violinista profesional. El mejor del mundo, de hecho. Sí. Joder, la gente paga miles de dólares por ir a verle. Y el tipo no supo distinguir con un Stradivarius. Qué complicado, tío. También es verdad que los 10 que le puso este señor eran violines de altísimo nivel. Lógicamente, no le puso un violín chino de aquellos de 100 euros, ¿no? Ajá. Claro. Bueno, en fin. Bueno, yo aprendería a tocar violín con uno de 25, no de 100, porque no tengo ni idea de música. Oye, comentaba que la famosa leyenda de que ciertos músicos llegaron a hacer un pacto con el diablo y como estábamos con el violín, Paganini. ¿Por qué Paganini es el más famoso de la historia en este sentido y se dice que Paganini hizo un pacto con Satanás? Porque Paganini fue uno de los primeros genios de la publicidad, Juanje. Era un publicista nato y magnífico. Entonces, esas leyendas las alentó él. Él hizo que esa gente contase que cuando tocaba se veían como unas manos que estaban en la sombra detrás de él, que movían sus dedos sobre el violín y todo esto. Lo que te decía antes, utilizaba el canone, el violín, el Guarneri, que sonaba más fuerte. Él alentó las leyendas de que lo que él hacía era tan prodigioso que era imposible que un ser humano lo consiguiera. Entonces, todo eso fue una maniobra de propaganda pura y dura, muy parecida a la que hizo el siglo siguiente aquel médico, ¿te acuerdas? Voronov, ¿no? Que decía aquello de que te implantaba unos testículos de mono, te hacías más joven. Y claro, inventó el antes y después. No, pero es que lo gracioso es esto. Pero un momento, que se lo hizo Anatole France, el premio Nobel de literatura. ¿Qué? Claro, ¿que le puso los testículos de mono? Sí, bueno, eran unas... se llaman unas, ¿cómo se dice? Satélites alrededor de los propios del personaje. O sea, no son quitarte los tuyos y ponerte otros. Sino que tenía cuatro pelotas el colega. No, como colocadas alrededor, unos trocitos, como si fuesen satélites. Bueno, el caso es que él inventó lo de que las fotos de antes, ahí así encorvado, con cara triste y tal, y luego el otro que salía bien maquillado, con un abrigo nuevo, lo que sea. Pues esto, Paganini, ya lo hizo en el siglo XIX. Entonces, todas estas cuestiones las alentó él. Se inventó también, hizo correr la leyenda de que había matado a una de sus amantes para esconder la voz, por artes diabólicas, claro, en uno de sus violines. Que ese violín además lo tuvo que empeñar y luego lo recuperó porque el demonio hizo que el tipo de la casa de empeños se quedase tan embelesado por la música que se lo devolvió. O sea, una serie de cosas que las que nacieron porque sí y las que fueron alentadas por él crearon una leyenda en torno al personaje. Y esto, para mí, Juanje, tiene creo que es lo más interesante, una lección muy valiosa. Es que somos los humanos, tendemos a ser muy mitómanos. Es decir, y para mí para mal, cuando un personaje ya no es cuestionado de una manera general, cada vez se le ensalza más y más y más.
Y parece que al final Paganini es como el único violinista que ha habido en la historia. Sí, claro. Y ya digo, hoy en día hay 100 Paganinis, 200, 300, 500, porque el concepto de ser el mejor violinista, todos estos conceptos son porque a los humanos nos gusta tener referencias, pero no existen en la realidad. No solo eso, sino que cuando te buscas un aura de misterio que Bueno, te mucho más. envuelve y te conviertes en leyenda, como Dios mío, Paganini hizo un pacto con el diablo y fíjate que estaba tan loco que llegó a asesinar a una de sus amantes para que su voz estuviera dentro de un violín a través de un ritual satánico y no sé qué. A la gente le da morbo, tío, es marketing. Hombre, claro. Es el marketing puro, Sí, perfecto. puro y duro, tío. O sea, lo Sí, tengo sí. clarísimo. Era un genio, no solo del violín. Sí, fue un genio, tío. Es envolverlo todo en ese aura mágica. Aunque para genios del marketing, los nazis, tío. Yo creo No, por supuesto. Sí, sí, que sin para duda. genios del marketing a lo largo de la historia, los nazis, que yo siempre digo igual, lo que creó Adolf Hitler fue la mayor secta del siglo XX, que el nazismo le lavó el cerebro a una nación entera gracias al marketing y a la publicidad, con un tipo que era Joseph Goebbels a la cabeza. Bueno, hay que decir, cuando yo estudié realización audiovisual, el concepto de documental moderno lo crea Leni Riefenstahl en un documental momento, que es El triunfo de la voluntad, contra los nazis y tal, y toda la historia. La puesta a la escena con las Strum, con la bandera, con la esvástica, todo, o sea, era bueno, esa vuelta al paganismo y a la verdad y a la esencia del pueblo ario. Y es más, no pudieron llegar a hacerlo, pero iban a hacer una capital que era Germania, que aquello estaba diseñado, pero que lo flipa. ¿Cómo fue esa historia? Hay dos cosas previas que decir de Germania. Primero, iba a sustituir a Berlín, porque Berlín fue la ciudad menos nazi de toda Alemania. O sea, en las elecciones, el porcentaje menor siempre de votos lo tenía Hitler en Berlín. Y entonces a él le molestaba, claro, no le gustaba nada. Digo, me cargo Berlín. Me cargo Berlín o medio Berlín. Dejo algunas cositas, la puerta de Brandenburgo y eso sí, pero me cargo medio Berlín y hago una ciudad nueva, una ciudad gigantesca que con Albert Speer, el arquitecto, que también luego fue ministro de armamento, pero que era sobre todo el arquitecto de cabecera, vamos a decir, de Hitler, esas ideas megalómanas, absolutas, gigantescas, querían hacer una ciudad inmensa que además, y esto de verdad que no es una forma de hablar, lo decían ellos, que dejase unas ruinas bonitas después de 1000 años, como las romanas. O sea, era este el nivel de pensamiento que tenían. Bueno, y luego tenían la maqueta de toda la ciudad, que por cierto la llevaron al búnker de Berlín, que no sobraba espacio ahí. Y tenían una habitación entera con la maqueta. O sea, el delirio, hay que reconocer que era bastante grande, sobre todo porque además, al decir de arquitectos, vamos a decir más no sé cómo llamarlo, no solo por importantes, sino más filosóficos. La pérdida de la proporción humana es algo que elimina de la arquitectura su verdadera razón de ser. Tú puedes tener una obra muy grande, las pirámides de Egipto, puedes tener una obra muy pequeña, un edificio o una casita, pero tiene que haber una proporción humana relacionada con el sentido de esa construcción. Y Germania solo era desaforada porque sí, no desaforada, por ejemplo, por un sentido de en Roma, yo qué sé, pues decir, el amor a Dios hace que hagas una basílica muy grande, pero insisto, siempre con una proporción relativamente, al menos, o indirectamente relacionada con lo humano. Germania no, Germania era lo gigantesco por lo gigantesco. Un ejemplo, el gran palacio del pueblo, que se ha visto, de hecho, en series como, por ejemplo, El Hombre del Castillo, ¿cómo se llama? La serie está basada en la obra de High Castle, la que está en High Castle, sí. The Man on the High Castle, bueno, sí, pues en esta aparece y ese edificio gigantesco que era para que se reuniese gente dentro, cuando estaba lleno de gente, no sé si eran 250.000 personas cubiertas. 250.000 personas. Sí, una locura. Podía llegar a llover por la condensación del propio vapor de los que estaban dentro, podía llover, que era lluvia que era vapor de los pulmones. Bueno, pero es que la linterna, la parte superior de esa cúpula, la cúpula, imaginémosla, como que aquí otra cúpula, tenía en la parte de arriba otra cupulita que con una linterna para que entrase algo de luz, porque eran edificios además sin ventanas. Bueno, pues esa cúpula era más o menos de grande como la de San Pedro de Roma. Wow. Y eso era la parte chiquitita de arriba. Claro, el arco del triunfo que tenían preparado tenía 49 veces más volumen que el de París. Dios santo. O sea, algo, ya digo, de locos total. De locos sobre todo porque además no hubiera podido funcionar. Porque hoy se sabe, en aquel momento no se sabía, Berlín tiene un subsuelo que no es capaz de sostener esa presión.
Entonces, o haces unos cimientos que son imposibles también, porque no son técnicamente abarcables ni por materiales ni por nada, o si no se hubiese hundido por sí sola esa ciudad proyectada, ¿no? e imaginada por Hitler, como todo lo que en el fondo imaginó, que por desgracia se puso en marcha, pero al final, y menos mal, acabó destruyéndose. Sí, fue todo un desastre. El tema de Germania, yo he visto maquetas, fotos de maquetas y tal, y eso me parece una locura. Y luego siempre pensé lo mismo. Digo, vamos a ver, estos siempre estaban con el tema del espíritu germánico y tal, pero como los antiguos alemanes, como los antiguos celtas, hacían unas construcciones de chichiporra que eran todas de madera y no muy grandes, en el fondo Germania parecía la nueva Roma. Sí, es lo que pretendían, la propia Roma, Atenas. Sí, una ciudad que tuviese edificios, yo que sé, como el templo de Diana, o sea, o el mausoleo, cosas de ese tipo, ¿no? El panteón, era lo que ellos pretendían, pero eso sí, a lo bestia, mucho más grande. Porque yo no sé si esto es algo germánico como tal o de esa época, pero les gustaba que fuese inmenso. Sí. Y yo tampoco entiendo muy bien esa obsesión con lo gigantesco. Quizá venía del siglo anterior, una arquitectura, la arquitectura futurista se llamaba, no estoy seguro. Hay un arquitecto que es francés, Etienne Louis Boulet, se inspiraron mucho en él, que hacía también diseños, nunca se llevaron a la práctica, pero eran gigantescos, inmensos. Por ejemplo, el cenotafio de Newton, es el más famoso, ¿no? Que era, pues, tú ves imágenes y hay, ¿no? Hay diseños. Si en internet buscas cenotafio de Newton de Etienne Louis Boulet, pues verás el tamaño que tiene eso, que tenía una especie de esfera gigantesca para meterse dentro, del estilo de este Palacio del Pueblo que decíamos antes, que dentro tenía unos agujeritos que era como parecía que eran las estrellas cuando era de día, porque la gente dentro tenía una bóveda tan enorme que parecía el cielo nocturno. Bueno, no se llegó a hacer, pero se inspiraron un poco en estas ideas. Creo que es el tema de la, no del aparentar, sino decir, soy el que lo ha hecho más grande porque soy el que tiene más poder. O sea, es como, por ejemplo, el tema de el rascacielos más grande del mundo, que a día de hoy juraría que es el Burj Khalifa, que se está en Emiratos Árabes o en Dubái. Sí, pero están haciendo ya uno mayor de 1 kilómetro y una locura, sí. Bueno, pues ahora, por ejemplo, hay un proyecto que es ridículo, por ejemplo, como ahora Mohammed bin Salman, el rey de Arabia Saudita, está como loco y está diciendo que el Golfo tiene que ser la nueva Europa y tal. No sé si escuchaste el discurso que dijo hace unos meses. Sí, yo creo que hasta comprar la Fórmula 1 y cosas así. Sí. Bueno, sí, se ha llevado, fíjate, jugadores de golf pagándole millonadas, a Cristiano Ronaldo, con el fútbol. Bueno, van a hacer una ciudad que se llama The Line. Sí, la conozco. Es absurdo. Con los muros de cristal, pero larguísima, inmensa, es una ciudad que es una línea con los muros de cristal en medio de un desierto hediondo en el que quería meter a 3 millones de personas. Hoy o ayer salió un artículo que ahora ya se ha echado para atrás y ya quiere solo que entren 350.000, que sigue siendo una bestialidad. ¿Vale? Y eso lo hace simplemente para decir, no, Arabia Saudita tiene un lugar en el mundo y somos capaces de hacer esto, aunque lo que haga sea una estupidez. Sí, o algo perfectamente inútil. Es que eso a veces es ese problema. Algo que no aporta, ¿no? O que no da, no hace que se avance el ser humano. Pues el caso de Germania es esto. Cuando los griegos o los romanos crean sus grandes monumentos, hacen un avance en el estilo, la arquitectura, la ingeniería. Germania no era eso, era solamente lo que tú dices, ese mostrar músculo y decir, lo tengo el más grande de todo porque puedo. Sí, ya. Listo, soy el number one del mundo y lo hago más grande que tú porque puedo y tú no, eres un pringao. Ya, listo. Y bueno, y poco hemos evolucionado viendo los proyectos que tiene ahora mismo Arabia Saudita a ese respecto. Oye, hablando de la publicidad de los nazis, Adolf Hitler dibuja junto con Rudolf Hess, si mal no recuerdo fue, un símbolo que es la esvástica, que todavía da miedo. Aunque no debería dar miedo, porque no es un símbolo que tuviera que dar miedo. Pero ¿por qué diseñan la esvástica y qué significado tendría? Bueno, es que al final los símbolos se cargan, vamos a decir, claro, se cargan con historia. Entonces da miedo por eso, ¿no? Porque la esvástica está en muchísimas culturas. De hecho, pues en el propio, por ejemplo, hinduismo hay esvásticas, o en el budismo, ¿no? O sea, la esvástica está en muchos sitios. Bueno, esta es un motivo decorativo de los antiguos griegos. La esvástica existe, ya digo, en muchos sitios. El nombre viene del sánscrito, en este caso, pero se podría haber elegido cualquier otro nombre de una cruz gamada, ¿no? En la época de Hitler, curiosamente, este símbolo estaba muy de moda. Se había utilizado, tú fíjate, Juanje, antes de Hitler hablo, lo había utilizado Kipling en las portadas de sus libros. Lo ponía como símbolo. Era anglo-indio, ¿no? Había una condecoración del Servicio Postal de Estados Unidos que tenía una esvástica. Una condecoración para los carteros que funcionaba muy bien. O sea, se ha utilizado en muchos ámbitos. Hasta hubo
es que luego también lo utilizaron, pero ya, digamos, con Hitler cuando las Olimpiadas y tal. Pero hubo campañas de publicidad en Estados Unidos de algunas compañías, por no decir nombres, pero algunas importantes, que utilizaban la esvástica como emblema porque era muy atractivo. Y es verdad que es muy poderoso. Hitler, que en Alemania la esvástica ya empezaba a aparecer en todo el esoterismo de la sociedad, de Bril, Thule, todas estas cosas de Madame de Blavatsky, todo el orientalismo aquel que se puso de moda, pues eligió el símbolo porque le pareció eso, hipnótico. El fondo blanco, para resaltarlo, de la bandera, porque él la diseñó en persona, efectivamente. Él tenía estudios de arquitectura, bueno, y de pintura, intentó ser pintor un par de veces y lo rechazaron, que podían haberle cogido, ¿no? Porque tan mal pintor no es lo que fuera comparado con el horror que montó después, pero bueno. Y entonces el fondo rojo de la bandera era para molestar a los comunistas y para confundir. Porque él pretendía Eso sí no lo sabía. Claro, ese toque de Partido Nacional Socialista, socialismo, que no se supiera muy bien por dónde iban. Y entonces crea esa bandera que hoy podemos imaginar como el símbolo. Es que es el símbolo de más de una cosa, porque se puede decir del terror, bueno, del terror, del mal también en parte, pero del mal político, de la corrupción del ser humano hasta el extremo, que consiguió que un pueblo, que era en aquel momento, es que eso no lo olvidemos, Alemania era el país posiblemente más civilizado y más culto del mundo. Sí. Y ese país, que era así, en el año 33, cuando llega al poder Hitler, se convierte en el país que comete el horror supremo de la historia humana si atendemos a la proporción de cómo era ese país. Porque claro, no podemos hablar de, yo qué sé, los hititas, que a lo mejor mataron a un montón de gente, pero lo hicieron con un código que está muy lejos del nuestro. Pero el de los alemanes del 33, y luego ya, por supuesto, del 39, 40, 45, no era así. Entonces, ese símbolo que ha quedado como algo, pues eso, hipnótico, ya se dio cuenta Hitler de que era así. Esto también nos hace ver que no fue una casualidad, que todo fue urdido con mucha, digamos, inteligencia. Lo que pasa es que la inteligencia no tiene por qué, como vemos, ir unida ni a la humanidad, ni a la bondad, ni a la piedad, ni a nada por el estilo, ¿no? No, si los nazis, por ejemplo, a nivel económico fueron la leche, o sea, hicieron una revolución económica en Alemania tremenda. Industrial también, sí. Industrial, brutal, o sea, el problema es ese luego matiz oscuro que tenían de si no opinas igual que yo te mato y además yo soy superior a ti porque soy alemán, que es el problema y la base del racismo. Y luego el poder que has dicho de la propaganda. Porque Alemania, y esto es muy curioso porque yo que soy un gran aficionado a la historia de la Segunda Guerra Mundial, tanto la política como la bélica, pero sobre todo la política, la de la historia pues del partido nazi, de Hitler y sus secuaces y tal, no sabía esto, que lo descubrí, vamos a decir, viendo una serie documental recientemente. Y entendí algo que a mí siempre me había llamado la atención, es muy curioso. Es cuando los nazis, a mediados de los años 30, deciden que la gente alemana no puede entrar, no puede comprar en comercios de judíos, que había sido algo como pues directo, o sea, ya está, con decir, no entréis en comercio de judíos, que los judíos son muy malos, y ya está. Pero no fue así. Cuando hicieron la primera medida para que la gente no comprase en comercios judíos, la mayoría de los alemanes no hizo ni caso. Pues decía, pero ¿cómo que no? Si yo siempre he comprado aquí el pan, o los libros, o lo que sea. Entonces Goebbels tuvo que organizar una campaña de 2 años con mentiras sobre actuaciones y crímenes de todo tipo que habían ido haciendo los judíos para que el pueblo acabara creyéndose que verdaderamente los judíos eran peores que ellos y que eran los malos de la película. Pero tardaron 2 años, es decir, que no fue algo repentino, porque es algo, a veces parece que el pueblo alemán se había vuelto loco de un día para otro. Pues no, es el poder de la propaganda hecha por gente que sabe hacerla y que además no tiene escrúpulos, claro. Bueno, y aparte es que Joseph Goebbels es un genio. Mira, ¿sabes una de las cosas que más me da miedo cuando me leí la ley de la propaganda de Goebbels y tal hace unos años? Goebbels tenía, por ejemplo, un principio que es el de se llama transposición. ¿Transposición qué es? Cuando un enemigo político tuyo dice una verdad incontestable, o sea, resulta que este señor de este partido político robó. Y es incontestable porque están las facturas, todo de cómo robó. Transposición es, no hables de lo que sabes que vas a perder. Insúltalo y atácalo. No, pues tú estuviste robando porque tú estuviste... O sea, y desvía completamente la conversación. Sí, o sea, no te metas en una conversación que tienes perdida. A día de hoy, yo veo los políticos españoles y son todos más nazis que Adolf Hitler, tío. No, sí, en ese sentido, desde luego. Te pillan con un caso de corrupción del carajo, te pillan con un caso de corrupción del carajo y no... Tú robas más que yo, pero del suyo no habla.
Sí. No, el y tú más además es una cosa, digamos, poco noble, ¿no? En general. También se hace mucho eso sobre la historia de los diferentes pueblos, que si unos han sido más malos que otros y cosas así, cuando dices, mira, hablemos de lo que ha sido la historia de la humanidad y todo lo demás, son consideraciones aparte. Pero lo que dices es cierto, se sigue utilizando hoy en día porque funciona, desgraciadamente, sí, claro, porque funciona. No, y para que veamos la calaña de dirigentes políticos que hay en España y aquí en Colombia, ni te cuento. Partes. Sí, o sea, es una cosa horrorosa. Bueno, pero estos señores desarrollaron una tecnología tan fabulosa en el Tercer Reich. Yo, por ejemplo, hace poco que estuve en Estados Unidos, me quedé flipado viendo un avión, el Messerschmitt, que es el primer avión a reacción de la historia. El primer avión de reacción, sí. Efectivamente, vi un Messerschmitt, luego lo mejoraron, había una segunda versión del Messerschmitt. Pero había varios, ¿eh? El Horten, la voladora, aquella también era de reacción. Sí, y luego me enseñaron un avión, tío, no me acuerdo el nombre, que me quedé loco, llevaba unas antenas muy raras y me decían que es el primer avión que podía volar por la noche y maniobrar perfectamente por la noche. Sí, pero yo sé que dices, no sé cuál puede ser exactamente, pero sí que ellos tenían uno que era propulsión cohete, sí, otros que eran de reacción. El Messerschmitt era de reacción, pero había uno de propulsión cohete. Y luego eran las alas voladoras, las Horten o las Gotha, las Geo, que eran también, llevaban motores también de reacción, como motores que luego se utilizan muy poco después de la guerra, ya en los aviones que todos conocemos, el Sabre, por ejemplo, americano, o los rusos cuando empiezan con los MiG, ¿no? Que ya llevan ese tipo de motores. Es decir, los alemanes en el 44 ya están utilizando estos aviones. Lo que ocurre, ese Messerschmitt, que si no me equivoco era el M262, creo que es como se llama, no pudo funcionar bien, no por el avión. ¿Sabes por qué fue? Porque no tenían pilotos. Sí, ya no tenían pilotos ni tenían capacidad de fabricación ya. Ahí me dijeron... No, claro, pero incluso aunque los últimos llegaron en el 44 todavía podían algo, pero es que no fueron eficientes por eso, no podían utilizarlos. Pero tú imagínate si la guerra hubiera empezado no en el 39, sino en el 46. Claro. Teniendo las V1 y las V2, los primeros misiles de la historia, y teniendo aviones que cuando un avión en aquella época iba a lo máximo, creo que a 400 por hora, los suyos iban a 700 y pico. 700 y pico por hora. Sí, o sea, hubiera sido, tío... O sea... Sí. A ver, tenían problemas también de consumo de combustible, porque eso siempre la potencia ya sabes, ¿no? Pero es cierto, el V2, el cohete, el primer cohete de la historia, es el primer objeto humano que sale de la atmósfera. Sí. Y vuelve a entrar, claro. Se podía quedar fuera, pero volvía a entrar. Y que es el que luego es el precursor del cohete Saturno V de los Estados Unidos, que lo hace von Braun, que es el que crea la bomba volante de la V1 y el cohete V2. O sea, la tecnología alemana, la ciencia alemana en realidad. Por eso decía antes que los alemanes eran el país más civilizado del mundo. Tenían la mitad de los grandes músicos, escritores, científicos. Todo eso era alemán desde hacía siglo y medio. Los más importantes. Einstein, no nos olvidemos, era judío, pero judío alemán. Sí, claro. Y formado en Alemania. O sea, bueno, y hay un tema que es muy curioso. Cómo los creadores de la bomba atómica fueron todos judíos, tío. Sí. El que la ideó, que era un húngaro judío. Sí, estaban Urey, estaba Oppenheimer, por supuesto, estaba metido en el ajo. Luego estaba también Edward Teller, estaba Fermi, que era de origen italiano, pero había muchísimos que eran científicos expulsados de la zona de influencia, no solo alemanes, pero porque Urey, si no me equivoco, era húngaro. Sí. Y entonces todos esos fueron expulsados porque los nazis pensaban que además que era ciencia, vamos a decir, como corrupta o la relatividad, que era una especie de mentira judía y tal. Bueno, pues eso provocó, en parte, que perdieran la guerra. Así que, bueno, donde las dan las toman, que se suele decir, ¿no? No, sí, la verdad que es una historia bastante... Justicia poética, un poco, sí. Pero luego lo que sí me parece muy fuerte, y esto lo mencionas en tu libro, es que hay una serie de científicos como Ernest von Braun, que no está claro hasta qué punto el hombre era ético o no, porque Ernest von Braun perteneció a las SS, a la Guardia Personal del Führer, y vio cómo morían miles de personas en el campo campo de concentración de Mittelberg, sí, para hacer las V2. Y llegan los americanos y hacen la operación Paperclip, y aquí, pelillos a la mar, y se llevan más de 1000 científicos, creo que fue. Sí, el más famoso quizás sea precisamente Werner von Braun, pero también está el segundo, por así decirlo, sería Heisenberg, que es el del principio de indeterminación de Heisenberg, que es el que hace que no sepamos si realmente en el mundo de lo microscópico, de lo cuántico, hay o no hay azar.
O sea, esto es desde la época de Heisenberg, o sea, le debemos a él ese gran debate que quizá nunca sabremos la verdadera solución, porque no se puede en principio saber, ¿no? Pero el caso es que de los científicos alemanes que eran diseñadores, ingenieros, científicos puros y duros, ¿no? De todo tipo, químicos, todo esto, hubo una carrera, no ya de Estados Unidos, lo que pasa es que la operación americana la conocemos más, era una carrera entre los ingleses por un lado, los estadounidenses, que luego los ingleses se retiraron un poquito, pero los ingleses también, y sobre todo también los soviéticos. Se lanzaron sobre Alemania para capturar todos los científicos posibles, o gente relacionada con el mundo de la ciencia y la tecnología. Y cada uno cogió a los que pudo y se los llevó a su país. De hecho, tanto es así, la carrera espacial se dice que era casi alemana, porque en Estados Unidos salió un chiste en un periódico, en una de estas, digamos, varias viñetas, que se veía como dos satélites se iban a cruzar en el espacio. Entonces, en uno ponía USA, ¿no? Y la otra ponía CCCP, bueno, SSSR, que sería URSS. La URSS, o sea, los dos se iban cruzando y como se cruzaban decían los dos Auf Wiedersehen, mein Freund, que sería adiós amigo en alemán. O sea, cada uno de un sitio, pero se hablaban en alemán. Bueno, pues esto fue así de verdad. Es decir, y claro, ¿qué ocurre? Que esta es la parte más discutible, es la parte ética. Claro, tú dices, gente que ha hecho, algunos de ellos no, eran científicos totalmente limpios. El propio Heisenberg, aunque estaba en el programa de desarrollo de la bomba atómica nazi, no era ni un nazi ni nada por el estilo, pero Von Braun sí. Sí, sí lo era. Apareció con Walt Disney haciendo incluso promoción de la carrera espacial, ¿sabes? En Estados Unidos. Son cosas, claro, que nos llevan a pensar si al final la razón de Estado, la conveniencia histórica, porque si unos lo hacen y tú no lo haces, te quedas atrás. Pero es muy triste. También te digo que es muy triste que el mismo momento que hay guerras, ya como nos vamos a escandalizar de todo esto otro. Es un poco una conclusión más de esa barbarie y locura humana. Es muy complejo, es muy complejo. Mira, desde los mismos juicios de Nuremberg, ¿no? Que el otro día entrevistaba a un abogado sobre esto que ha sacado un libro de juicios y tal, para un programa para Caracol. Y me decía, no, pero es que ¿cómo juzgabas a todos los nazis si en el partido nazi había 12 millones de personas? Imposible. No puede. O sea, tienes que juzgar a los cabecillas y tal, la gente que movió todo esto y tal. Aquí el tema es ético. O sea, y lo que te van a decir todos es lo mismo. Yo el otro día estuve con un señor que trabaja para la CIA y me decía, no, teníamos que hacerlo porque si no se lo iban a llevar los rusos. Pero sin ningún tema ético. Sin ningún tema ético. No, antes que los rusos me los llevo yo. Ya. Chao. Vale. Sí, claro. Y es triste, pero no sé, tío. El ser humano. Sí, pero Juanje, también el pacifismo pasa, ¿no? Einstein era pacifista. Cuando Hitler llegó al poder y se supo lo que estaba haciendo, dejó de ser pacifista. No porque ya no lo fuese de espíritu, sino porque el problema que tiene es que si utilizamos diferente baraja para jugar, o uno usa cartas marcadas, pues no se puede uno enfrentar con él. Y claro, tú imagínate si por una cuestión. Oye, que esto parece que yo voy a defender la falta de ética, no es así ni mucho menos, pero si por una cuestión más ética, más humana, los aliados no hubiesen hecho la guerra contra los nazis como se hizo, pues a lo mejor ahora mismo seríamos todos nazis, ¿sabes? Entonces, y hablando alemán, sí, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Es que lo que tú dices es muy complejo. Es muy complejo y poner vuestras opiniones aquí abajo en el canal de YouTube. Y para ir cerrando, un tema que me apasiona, porque es un tema que le gustaba a nuestro amigo Newton y al que dedicaba todo, y que dedicó más tiempo de su vida que hacer la teoría de lo que fue la gravedad y tal, que es descifrar el código de la Biblia, que según Newton la palmamos en el 2060. ¿Qué es esto del código de la Biblia? Luego llegó un matemático israelí, Michael Drowning, y le dio esto el 2.0. Bueno, hay varios códigos de la Biblia, pero vamos a decir el más extendido. Los 5 primeros libros de la Biblia para el mundo cristiano son el Pentateuco, para el mundo judío son la Torá, pero son los mismos 5 libros, son los mismos. Además están en hebreo, evidentemente, están, digamos, desde hace muchísimos siglos. Es discutible si no han cambiado, si ha habido alteraciones, pero en teoría si alguien hace una copia de la Torá y se equivoca en una sola letra, hay que enterrarla, no se destruye, pero sí que hay que descartarla. Bueno, en cualquier caso, desde hace mucho tiempo se sabe que son, digamos, una colección de letras que son siempre las mismas. Es importante esto. Cuando es en hebreo. Claro, cuando es en hebreo, que es la original. Porque claro, sí, o la original o la más original al menos que tenemos. Porque a lo mejor se escribió una parte en otro idioma más antiguo, quién sabe, pero lo que ha llegado es en hebreo. Cuando se traduce al inglés, al español o al chino, obviamente eso ya se rompe. No sirve. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que las letras para los judíos, también para los griegos, tienen un valor numérico. Pero para los judíos había la gematría, que es el arte de decir que cuando una palabra tiene, al convertir las letras en números, un valor y otra distinta tiene el mismo valor,
hay una conexión entre ellas mística. Voy a explicarlo un poco mejor porque a lo mejor esto no se entiende bien. Por ejemplo, la Aleph es un valor 1. No sabemos, no me la sé de memoria, pero la Yud, pues a lo mejor es un valor 7. Y la Tau es el 10. Entonces, si una palabra se escribe con estas 3 letras, se pueden sumar sus valores. Y sale, pues, yo que sé, por ejemplo, 17. Si otra palabra con más o menos letras, porque los valores son distintos, da también 17, para los judíos, una de las corrientes de pensamiento es que tienen una conexión, digamos, mística. ¿Qué ocurre? Claro que si tú exploras la Biblia, esas letras, pensando que hay un mensaje codificado del mismísimo Dios, nada menos, que es el que la inspira según la tradición, claro, puedes encontrar mensajes que te pueden dar una información mucho más allá que la que está en el texto, vamos a llamar en claro, como diría un criptógrafo, de la Torá. Hay una frase que es que todo lo que ha sido, es y será, está en la Torá. Eso lo piensan los antiguos judíos. Entonces, claro, y actualmente también, claro, ¿qué ocurre? Que al final se supone que se puede encontrar esos mensajes o esa clave que te permita descifrar el plan de Dios. Bueno, pues efectivamente lo que decías, Newton fue uno de los grandes estudiosos, pero también de la alquimia. Es que en la época de Newton la alquimia no era una ciencia que diese risa o algo así, que parece que es que ahora los alquimistas es que no sabían lo que decían. Es que era una cosa muy seria. Yo creo que también el boom de esto es entender en Occidente la cábala judía que tiene miles de años, porque la cábala judía lo que piensa que es que Jesucristo, qué brutalidad acabo de decir, que el momento de la creación no solo se da en el pasado, sino que es constante. A día de hoy nacen personas, todo se crea, tal. Y entonces, que Dios se puede comunicar con nosotros en ese acto de la creación a través de números, de letras, de colores y tal. Y entonces, encontrando, claro, cuál es la conexión, que es lo complicado. Efectivamente. Entonces tú te coges la Torá, que es el Antiguo Testamento, te coges la Torá en hebreo, y ahí empiezas a buscar codificaciones de números para buscar mensajes de Dios que nos avisen qué va a pasar, por ejemplo, el día de mañana, como hizo Newton, que es que le dedicó toda la vida a esto. Lo que pasa es que luego de muchas formas, como sopas de letras, se recolocan las letras de diferentes maneras, se buscan similitudes en series numéricas, o sea, hay muchas formas de hacerlo, incluso dándole la vuelta a la Torá y buscando al revés, o sea, es muy complejo, lógicamente, pero es lo que se pretende, sí, encontrar ese mensaje o esos mensajes divinos. Y luego llegó un matemático, Michael Drosnin, que se forró con el código de la Biblia. No, el matemático era Eliyahu Rives. Michael Drosnin era el periodista de Nueva York que lo hizo famoso, ¿no? Michael Drosnin escribió el famoso libro, El Código Secreto de la Biblia, pero fue Eliyahu Rives, es el matemático, que lo que hizo fue decir, vale, pues ahora que tenemos ordenadores, vamos a hacer esto mejor, no vamos a hacerlo a mano, vamos a hacer un programa informático que nos permita realizar búsquedas en razón a una serie de criterios matemáticos, que es la recolocación de las letras, el reposicionamiento de series, digamos, de letras que fuesen seguidas. Todo esto es muy complejo, no habría que hacer dibujos para entenderlo mejor, ¿no? Pero el caso es que buscando en esas letras mensajes ocultos, pues programado por ordenador, dieron con uno que fue dramático en su día, que es la muerte de Isaac Rabin, que fue el primer ministro de Israel. Claro, esto ocurre, parece que fue en el 93, le intentan avisar, él dice que bueno, que no puede creer en esto, y luego resulta que van y lo asesinan efectivamente como se había pronosticado. Bueno, para un escéptico puedes pensar que es evidentemente una casualidad. Yo creo que las casualidades existen, en contra de lo que mucha gente piense. Creo que existen, hay veces que hay casualidades, lo vemos a menudo. Puede ser una casualidad, o sea, no tengo que decir que no, pero es una casualidad lo bastante llamativa como para no pensar que es una casualidad y ya está. Puede que sí. O puede que no. Sí, claro. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí viene el asesinato de Rabin, lo hizo famoso en el mundo. Y el asesinato de Rabin, además, que cambió la historia de Israel y de Oriente Medio, porque él firmó los acuerdos de Oslo que luego no se pudieron llevar a cabo. David Zurdo, amigo, ¿cómo me divierto contigo repasando las partes más insólitas de la historia? Te quiero dar las gracias porque te has hecho un hueco en tu agenda, que sé que estás más liado que la pata de un romano. Estoy feliz cada vez que te entrevisto y nos vemos en Madrid prontito. Nos vemos en Madrid prontito. Para tomarnos unas cañas y unas buenas tapas, ¿vale? Exacto. Oye, bueno, ¿cómo puede seguirte la gente y tal? Por si alguien quiere seguirte en alguna de tus redes sociales o algo. Pues sobre todo, Twitter es lo único que tengo, como se llame ahora, que X, ¿no? Sí. Que es @DavidZurdo1. O sea, mi nombre completo, David Zurdo, todo seguido, 1.
Zurdo es con Z, ya sabemos que zurdo sería, ¿no? Para solamente los españoles decimos la Z así de rara, ¿no? Pero bueno. Y después, en la página web, por ejemplo, de RTVE, que es Radio Televisión Española, pues sí están los podcasts de los programas que voy haciendo o donde colaboro, ¿no? ¿Que tus podcasts se llaman? El principal, que es el programa que presento, se llama El pasado ya no es lo que era. Muy bien, amigo. Pues súper recomendable ese podcast del pasado ya no es lo que era. Amigo, hermanito, un abrazo y nos vemos por Madrid ya mismo, ¿vale? Un abrazo a ti y a todos. Venga, hasta luego. Chao, chao.